En un contexto mundial de globalización de la economía, de la cultura y de la información, y en momentos claves para el futuro de los países hacia el desarrollo, las políticas nacionales orientadas a niños y jóvenes juegan un papel determinante. Ellas serán los pilares sobre los cuales construir una sociedad más equitativa e inclusiva, donde la educación, la cultura y la salud sean un derecho básico, donde la equidad, el respeto a los derechos humanos y la aceptación de la diversidad cultural, social, étnica y sexual sean un motor para el desarrollo pleno. En este marco y con el afán de potenciar la reflexión y debate e impulsar propuestas para el diseño de políticas públicas, existen procesos multidisciplinarios desarrollados a niveles continentales que impulsan e innovan los campos del accionar de las políticas públicas para la búsqueda de un cambio decisivo ante la realidad impuesta por la invisibilización de la crisis que afronta la población infantil y juvenil a nivel mundial. Entendiendo que es en la infancia donde comienza la formación integral del ser humano y donde se forja el futuro ciudadano que contribuirá activamente al desarrollo de los países, resulta indispensable desarrollar políticas públicas orientadas hacia la infancia que aborden desde un enfoque interdisciplinario las diversas realidades y problemas que enfrenta el niño desde su nacimiento hasta su transformación en un adulto autónomo, contribuyendo a su formación integral. Lo anterior también significa un cambio en el rol del Estado, desde un Estado tutelar a un Estado garante de derechos, y un cambio en las políticas públicas, desde un enfoque de carencias a un enfoque de derecho. Hace presente también la falta de protagonismo que tiene la infancia en la agenda política y social, por lo cual resulta imperativo generar mecanismos de consultas y participación de los niños y niñas en las políticas que afectan directamente, así como reforzar los mecanismos jurídicos que garanticen sus derechos. La discusión en torno a la explotación y el abuso de menores de edad tomó importancia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Pacto Internacional de los Derechos Humanos declaró que los niños, que son todos aquellos seres humanos menores de 18 años, necesitaban cuidados especiales y protección. A raíz de eso, en 1989, la Organización de Naciones Unidas otorgó derechos a todos los niños del mundo por medio de la Convención sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en el tratado más ratificado del mundo, firmado por todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas y ratificados por estos mismos, excepto por Estados Unidos, Somalia y Sudán. Con la firma de este tratado, las naciones permiten establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Incorporar los derechos de los niños en las constituciones genera la inclusión de los niños en la agenda global y mejora la manera en que se puede ayudar. Temas como las muertes por causas evitables, la deserción escolar, el abandono, la explotación laboral o sexual y los niños soldados son posibles de evitar por medio de un enfoque integral que busca construir un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. De esta manera, los gobiernos se hacen responsables de la creación de leyes y políticas que financien programas de salud, educación y otros servicios básicos. Estos programas se hacen efectivos en las naciones a través de las políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Las políticas públicas tienen como objetivos orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales que hacen posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de niños, niñas y adolescentes. Otro objetivo es diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil a la vida social en condiciones de igualdad. Asimismo, tiene como tercer objetivo mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permiten fundamentar la toma de decisiones de manera adecuada y oportuna. A continuación, vamos a explicar algunos de los tipos de política pública y los enfoques que tienen. A continuación tenemos 4 categorías de las políticas públicas. En su primera instancia tenemos las referentes a la existencia, donde se debe garantizar que todos los niños estén vivos, saludables, ninguno esté sin familia y ninguno sufre desnutrición. La segunda parte de las políticas referidas al desarrollo, en donde su objetivo es que todos los niños sean educados, tengan acceso al juego, todos sean capaces de manejar sus afectos, las emociones y su sexualidad también.
La tercera parte tenemos las referentes a la ciudadanía, en donde su objetivo es que todos sean registrados, todos participen en los espacios sociales. La cuarta, las referidas a la protección, en donde ninguno debe ser sometido a abuso, ninguno debe estar en actividades perjudiciales y los adolescentes acusados de violar la ley tienen derecho a un debido proceso y sanciones educativas procedimentales. Los marcos de las políticas nacionales pueden ser herramientas importantes para crear ambientes que faciliten y propugnen por una financiación adecuada a planes de gran escala. Los enfoques integrales y participativos en la planeación de políticas para la infancia son de vital importancia en el logro del desarrollo y la ejecución de políticas satisfactorias. El carácter holístico del desarrollo infantil requiere la participación de múltiples socios que agencien desde su posición. En este punto se requiere que los ministerios, los padres, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados participen en el proceso. Las políticas para el desarrollo de la primaria infancia y los marcos de las políticas pueden tratar temas críticos tales como la garantía de servicios justos y de alta calidad para el desarrollo de los niños y que sean accesibles para las familias, los menores en las condiciones más vulnerables. Estos pueden darle prioridad a la educación y al apoyo de los padres. Las políticas a menudo incluyen disposiciones para la construcción de sistemas efectivos de coordinación que maximizan el uso de estos recursos. La mayoría de las políticas establecen indicadores, bases de datos, sistemas de evaluación y monitoreo y los programas de investigación para niños y adolescentes. Hoy en muchos países ya son conscientes de la interconexión que hay entre el desarrollo infantil y adolescente y los procesos de desarrollo nacional. Así que en gran parte se están tomando medidas para poder desarrollar políticas que cumplan con las necesidades de los menores. Hacia la región de la África subsahariana, varias regiones han desarrollado o están desarrollando en este momento políticas para el desarrollo de la infancia y la adolescencia o marcos de políticas. A continuación vamos a realizar un análisis por las principales políticas de algunos de los países donde se ha visto reflejado un mayor aumento de los beneficios y de la calidad de vida que tienen los menores que habitan esos territorios. Hoy en día casi todo el mundo tiene una opinión sobre la educación y la escolarización. Algunas personas piensan que ha habido grandes mejoras desde 1994, mientras que otras creen que gran parte del sistema es peor que la educación bandú del apartheid. El gobierno post-apartheid heredado un sistema de educación dividido y altamente desigual. En ninguna parte fue esta desigualdad más frecuente que en las diferencias raciales en el gasto por niño. A pesar de las diferencias raciales en los gastos se redujeron significativamente en los años previos a 1994. La cantidad gastada por estudiantes en una escuela blanca era 2,5 veces mayor que en los niños negros en las zonas urbanas y 5 veces más grande que en los estudiantes negros de las zonas más empobrecidas. El gobierno comenzó inmediatamente igualando los gastos y los gastos educativos se distribuyen ahora relativamente igual entre las provincias. El gran aumento de 2005 y 2006 a 2011 se debe a la dispensación ocupación específica introducida en el 2007 que elevó los salarios de los maestros de manera significativa. Es importante recordar que si bien el gobierno ha igualado el gasto público en todas las provincias, en las provincias más ricas de financiación privada a través de las cuotas escolares contribuirá más a los recursos disponibles en las escuelas que en las provincias más pobres. A partir de 2010 y 2011, el gasto público en educación fue el más grande solo renglón en el presupuesto y se situó en el 20% del presupuesto y el 6% del PIB. Dada la naturaleza de trabajo intensivo de la escolarización, la gran mayoría, el 78% del presupuesto de educación, va a gastos de personal, principalmente salarios de los maestros. En cuanto a los gastos del gobierno en materia de educación, el gobierno post-apartheid
ha gestionado con éxito para igualar los gastos del gobierno a través de las provincias y ha adoptado un enfoque valorable a los pobres el gasto público. Sería una negligencia no mencionar que los gastos educativos es solo una cara de la moneda. Recursos adicionales están mediados por provincias y escuelas, los cuales varían ampliamente en su capacidad para gestionar los recursos financieros y humanos. No todas las provincias o las escuelas son iguales capaces de convertir los recursos adicionales en mejores resultados. Colombia. La estrategia para la atención integral de la primera infancia se ha construido poniendo en el centro siempre a las mujeres gestantes y a las niñas y los niños desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. Concebirlos como sujetos de derecho únicos y singulares, activos en su propio desarrollo, interlocutores válidos, integrales y reconocer el Estado y la familia y la sociedad como garantes de sus derechos, han marcado el ritmo de la estrategia que se presenta en el país. Las políticas más recientes en torno a la atención de los menores en Colombia son dos: la Política Pública Nacional de Primera Infancia, Colombia por la Primera Infancia, y la Política Pública de Cero a Siempre. Dentro de la Política de Colombia por la Primera Infancia se obtiene que las instituciones educativas en el país han correspondido principalmente hasta el momento a la educación preescolar, que tiene como propósito preparar al niño y la niña para ingresar en el sistema educativo formal. La Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, define la educación preescolar como la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. En el 2006, la cobertura en preescolar, que corresponde a niños y niñas de 5 y 6 años, los cuales son atendidos por las instituciones educativas, presenta una tasa de cobertura bruta del 86% en el grado transición. Por su parte, en lo que corresponde a la atención con algún componente educativo dirigida a los niños y niñas menores de 5 años que son atendidos, lo están en un 44% por los hogares comunitarios del ICBF, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Los principios que orientan la política pública de primera infancia se enmarcan en la perspectiva de derechos y de protección integral, establecidos en la Constitución Política y en la Ley 1098 de 2006, y en el sistema de protección social como el instrumento del Estado para garantizar los derechos. Las políticas y programas orientados a la primera infancia han dejado lecciones en torno a la forma como vienen interactuando la familia, la sociedad y el Estado y el interior de sus distintos estamentos. El objetivo general de esta política es promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas y contribuyendo hacia el logro de la equidad e inclusión social. Asimismo, esta política tiene dos objetivos específicos. El primero es fortalecer y aumentar las coberturas de educación inicial en sus modalidades de atención integral en los entornos comunitario, familiar e institucional, garantizando de esta manera su sostenibilidad financiera. El segundo objetivo específico es posicionar el tema de primera infancia para sensibilizar y movilizar al país sobre la importancia crucial de los primeros años de vida en el desarrollo humano y como factor de progreso y desarrollo de la nación. Continuando con el análisis de las políticas públicas, ahora tomaremos el sistema educativo de Corea y es necesario llegar a un punto específico de su historia, y esta es la guerra que vivió debido a las diferencias que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hubieron unos principales cambios en los aspectos políticos, sociales y culturales. En la década de los 50, Corea presentaba unos indicadores de su desarrollo a nivel mundial muy bajos. En la década de los 60 presentaba una grave crisis institucional, esta principalmente generada por el estancamiento de los estándares del sistema educativo. Esto, esto tuvo como consecuencia un gran nivel de analfabetismo y a su vez también hubo una falta de incentivos en el desarrollo de innovación. También hubo una falta de identidad nacional. Posteriormente hubo un golpe de Estado en 1963 por Park Chung-hee,
el cual realizó y encabezó un proceso de construcción nacional. Sus principales objetivos fueron un desarrollo económico, un fortalecimiento de la identidad nacional. Entonces esto fue motivo por el cual la educación fue fundamental para el desarrollo del país. En 1968 se decretó una carta de educación nacional, en donde se luchó en contra de los principios confucionalistas y se adoptaron nuevas políticas públicas extranjeras, principalmente el modelo educativo americano. Bueno, entonces se trató a través de esta política pública fortalecer los principios de la educación y fortalecer la educación también para la industria. Estas políticas públicas sirvieron como un plan de educación conjunto a largo plazo. Corea presenta también unos problemas de implementación en su educación, como lo son el proceso de graduados universitarios, también una fuerza de trabajo atrasada frente a los nuevos cambios tecnológicos. Por otra parte, hay unas políticas públicas en las cuales tratan de cambiar los altos niveles de infelicidad que se presentan en los estudiantes en Corea del Sur, puesto a la gran competitividad que existe entre los estudiantes y pues a nivel general en el país, siendo ya, como lo había planteado antes, que la educación fue un medio por el cual Corea del Sur, a través de las décadas desde la posterior guerra que se vivió, ha podido ser un país en progreso, en pro de su desarrollo, y se llegará a ocupar el número 15 a nivel mundial, como potencia mundial. Después de realizar un análisis por algunas de las políticas públicas en algunos países, teniendo en cuenta que pertenecen a distintas regiones y a distintos niveles socioeconómicos, a diferentes niveles de desarrollo en su economía, hemos podido concluir que muchos de estos países han cambiado sus leyes, pero muy pocos han logrado hacer efectivos estos cambios, principalmente por la falta de infraestructura para hacer cumplir la ley en favor de los menores. Todavía nos quedan muchos retos por alcanzar para lograr una aplicación efectiva y real de los derechos de los niños, pero gracias al compromiso mundial durante las últimas 2 décadas, muchos de estos menores sobreviven, van a la escuela, tienen acceso a agua potable y están protegidos contra enfermedades mortales. También esto ha ayudado a crear una conciencia en la que se determina que los niños y adolescentes no solamente tienen necesidades, sino primordialmente tienen derechos. Es así que la inversión en la infancia y la adolescencia dirigida al desarrollo integral se convierte en una de las mejores herramientas para reducir la desigualdad. Además, son inversiones que no presentan el dilema de escoger entre equidad y eficiencia o entre justicia y productividad económica, ya que la prestación de servicios a la primera infancia es benéfica en todos los sentidos. De esta manera, cumplir el objetivo como de promover la educación a la niñez en general y Luego del análisis de toda esta información y la recolección de datos que pudimos realizar en la investigación de ese trabajo, podemos concluir también que aunque pues todavía falta un largo camino por recorrer y donde todavía nuestros niños y niñas y adolescentes están siendo vulnerados en sus derechos más básicos, también se da cuenta de un gran esfuerzo no solamente por parte de los gobiernos, sino de entidades adicionales como organizaciones no gubernamentales, en las cuales se da un esfuerzo constante por mejorar los beneficios y la calidad de vida de todos los menores. Encontramos organizaciones como la UNICEF que en convenio con los gobiernos ayudan a facilitar el acceso a todos estos niños a los programas que posteriormente les dan una mejor calidad de vida de todos los pequeños y adolescentes en todas las partes del mundo. Agradecemos mucho su atención y el tiempo que han dedicado para ver nuestro video. Muchísimas gracias.